Enegula Superestación presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión de su programa Visto Bueno, de esta mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Son las 8 de la noche con 4 minutos, es la emisión número 143 de hoy, lunes 26 de marzo del 2012. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, gracias. Natividad Castrejón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y al auditorio, un placer estar con ustedes. Luis Yaca, bienvenido. Como siempre, un gusto estar en la mesa. Y por supuesto que no podía faltar en esta mesa José Luis Santos. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Vámonos de lo que me he perdido, ¿eh? Es que es mi manager. No sabe, andamos ahí haciendo este business. Pero bueno, ponemos a su disposición las líneas de contacto 107-0523, 107-0526, nuestra página de internet, recuerde, www.elvistobueno.com. Hoy es lunes del semanario político de Hidalgo Visto Bueno, que ya está circulando en las principales ciudades de nuestro estado. Y además con una distribución muy puntual y muy objetiva. Creo que se ha logrado ya que el periódico funcione y funcione bien. Trae muchos temas, yo lo recomiendo en particular, no porque tenga yo que ver como director general, pero lo recomiendo ampliamente, sobre todo en las últimas ediciones. Así es. Pepe. Luis, pues hoy un tema obligado es la visita en primer lugar de un jefe de Estado, como Joseph Ratzinger, pero también la visita del líder de una comunidad y de una grey, como Benedicto XVI, que hoy se fue de México hacia Cuba y estuvo 3 días en Guanajuato, una entidad que lo recibió y lo recibió muy bien. Parece que se prepararon desde los tiempos de la colonia para recibir hoy al Papa. Y para ello nos hemos permitido invitar a platicar a esta mesa vía telefónica a Federico Ling, que además de ser director de análisis de la Presidencia de la República, tiene una relación muy estrecha con la Ciudad del Vaticano, pero además le tocó organizar buena parte de esta visita papal a México, y qué mejor que alguien que lo vivió desde dentro nos lo platique, además de que es buen amigo de esta mesa. Y como sé que Alejandro luego nos va a decir que llega hasta el Vaticano, pues vamos a enviarle un saludo al papá de Federico Ling, todo un personaje como embajador en el Vaticano. Y que hay que apuntarle una estrellita, ¿no? Adelante, Pepe. Federico, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias. Aquí estamos listos para platicar con ustedes de este tema tan interesante. Pues platícanos cómo viste los preparativos primero. Leímos tu artículo muy interesante en El Sol de México, que aquí aparece en El Sol de Hidalgo, y la verdad nos llamó mucho la atención todo lo que tuvieron que hacer, y sobre todo bajo tu dirección, muchas de las cosas que se necesitan para recibir a un personaje como es el Papa en un país como es México. Y platícanos, estamos en lo que Pepe encuentra el audífono que nos perdió. Claro. Bueno, pues a mí me gustaría primero decir, muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes, y yo quisiera mencionar, esta opinión pues es muy personal, más allá de esta presentación que hace mi buen amigo Pepe Antón como funcionario de la presidencia. Yo quiero hablar a título personal, como un escritor más de una columna de opinión, de un diario, como bien mencionan, pero que estuve involucrado en esta preparación de la visita, y yo separaría el tema en 2 partes, ¿no? La primera, el asunto logístico, que ya se imaginarán, es un tema ciertamente retadores. Hay que articular a una serie de instancias, de dependencias, de entes y de actores que tienen que ver con esta visita, ¿no? Hay que tomar en cuenta la misma Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, evidentemente a la representación diplomática de el Vaticano en nuestro país, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia del Episcopado Mexicano, etcétera. Y sabrán que articular una visita de un jefe de Estado como su santidad, es evidentemente complicado y difícil hasta cierto punto, pero me parece que la coordinación, salvo los obstáculos normales y que se presentan en este tipo de eventos de manera natural,
salió bastante bien, creo que el saldo es muy positivo en ese sentido, pero en mi opinión personal y pues a título de esto, que es como yo les quiero comentar, en mi artículo del sábado yo decía, bueno, lo interesante de la visita, más allá de lo logístico y operativo que, pues en este caso el gobierno federal, el gobierno de Guanajuato, etcétera, colaboraron pues exitosamente y en ese asunto yo no abundaría mucho más. Yo diría, ¿cuál es la gran diferencia? Y la pregunta que yo me hacía es, ¿esta visita del Papa Benedicto puede pues compararse en alguna medida con visitas anteriores del Papa Juan Pablo II? Porque bueno, todos sabemos que la visita de un Papa pues evidentemente está ligada y es pues sujeta a compararse con las visitas de pues del Papa anterior, y en ese sentido a mí me gustaría decir, yo tenía expectativas diferentes de lo que se vivió en esta visita. Yo decía, bueno, la visita del Papa Juan Pablo II evidentemente causó en diferentes años y en diferentes ocasiones pues un fervor religioso en las personas y en México muy interesante, muy especial, muy intenso. Y yo ciertamente creí, por los comentarios que escuchábamos al pasar en la calle, al organizar todo esto, que probablemente el Papa Benedicto XVI tenía un carisma muy distinto al Papa Juan Pablo II. Sin embargo, pues yo pienso, y las preguntas se contestan creo que de un modo interesante. Yo decía, ¿qué se espera de una visita con Benedicto XVI y cómo va a reaccionar la gente? Yo respondería, ¿cómo fue la sensación del Papa? Yo creo que tiene mucho que ver lo que vivió y lo que él vio en las personas. Es decir, la gente, los rostros que él vio al pasar en las calles y lo que él pues fue recopilando a lo largo de su estadía en México, evidentemente le cambió el semblante a la figura papal, cambió seguramente su modo de pensar, y fue muy evidente cómo había un contraste entre las fotos que conocemos de Benedicto XVI y la sonrisa que él mostraba en los distintos eventos que tuvo. Entonces, ¿qué se espera de un Papa, de una visita del Papa Benedicto en México después de Juan Pablo? Pues yo creo que hay que ver la reacción de la gente para entender cómo cambió esto a Benedicto. Yo creo que él no se esperaba la reacción que tuvo pues el pueblo mexicano ante su visita. Fue una visita que no le pidió absolutamente nada a las visitas anteriores de Juan Pablo II, una visita muy intensa, y yo creo que al final de cuentas los asuntos logísticos pues se superaron con éxito, ocuparon un segundo plano, la coordinación entre las distintas agencias pues fue exitosa al final de cuentas, y pues como una breve conclusión de las preguntas que justamente yo me hacía en el artículo del sábado, de bueno, ¿qué podemos esperar de esta visita? Yo creo que fue una visita muy exitosa y que supera las expectativas de ambos lados, es decir, supera las expectativas que se tenían tanto del Estado Vaticano para con nosotros, como de nosotros para con el Papa. Es decir, yo no sé si el Vaticano estaba esperando una reacción distinta del pueblo de México, y México esperaba, pues, una reacción distinta del Papa. Yo creo que en ambos sentidos se superaron las expectativas de un modo muy interesante, y se sintonizó muy bien el pueblo de México, pues, con su santidad. Entonces, yo más bien apuntaría que esto, al final de cuentas, a mí me lleva a pensar en una conclusión muy sencilla. El pueblo de México puede trabajar unido cuando hay una causa en común, cuando hay una causa compartida. Y bueno, si en este caso la visita de su santidad nos da un muy buen pretexto para esta concordia, la que se llamó durante toda su visita, pues bueno, yo me quedaría con eso, La verdad es que en haciendo así un breve recuento de los hechos, pues esto es más o menos lo que les puedo contar. Apenas vamos regresando de esta gira intensa, así que pues ya se imaginarán cómo fue todo este ajetreo, ¿no? Fede, yo pondría dos reflexiones sobre la mesa que me parecería muy interesante escuchar tu punto de vista. Sí. Hoy había una cabeza en el diario Excelsior que decía, la política los separa, Ratzinger los reúne. Es decir, es inevitable tocar el punto de ver el agua y el aceite sentados en la misma vasija. Fox, claro, y López Obrador saludándose, el mismo López Obrador con el presidente Calderón. Es decir, hay un mensaje al final del día que creo que sí queda ahí, que es que cualquier diferencia política pues quedó zanjada al menos por 3 días. Claro, y al menos creo que este es un buen mensaje, ¿no? Es decir, los políticos al final de cuentas se pueden poner de acuerdo, y más allá del hecho y del fervor religioso, yo me quedo con la reflexión de que en realidad sí existen las formas, y cuando hay voluntad,
pues de ponerse de acuerdo y de convivir en un mismo espacio por algo en lo que pues creen común, ¿no? Al final de cuentas, en esta época en la que ponerse de acuerdo en política resulta tan complicado, yo apuntaría a eso como un éxito también y como parte de esto que supera nuestras expectativas. Yo no pensé que la visita del Papa fuera pues a generar esta, pues digamos, como bien mencionas, unión temporal de 3 días. Sin embargo, lo logró. Por eso yo creo que sí se superan las expectativas de nuestro lado y seguramente al Vaticano también le dejará ciertas reflexiones que superan las propias expectativas con las que ellos llegaron al país al final del día. Oye, tú cerrabas tu columna del sábado con una interrogante que me parece muy interesante y era, ¿cuál será, al final de cuentas, el mensaje papal principal de la gira? A toro pasado, ¿cuál es el mensaje que te queda? ¿Cuál es el mensaje que tú consideras vino a dejar Benedicto XVI para México? Yo lo enmarcaría en 2 palabras. Si pudiera resumirlo en 2 palabras, la primera de ellas sería la de esperanza. Yo escuché la palabra esperanza durante, pues, en varios discursos de su santidad. Esperanza entendida como, pues, no dejarse caer por los retos que vienen más adelante, enmarcada en ese sentido. Y número 2, la paz. Es decir, la generación de paz, cómo vamos a convivir nosotros en paz, cómo podemos generar mecanismos de paz. Entonces yo creo que el mensaje principal del Papa, desde mi opinión personal, osciló entre la esperanza y la paz. Digo, no sé si era lo que el pueblo de México esperaba, pero yo creo que hay que entender el mensaje papal pues con una serie de símbolos y de signos, ¿no?, que se envían a lo largo de la visita, es decir, lo del sombrero de charro, lo del discurso que da en no sé dónde, el recorrido que hace. Es decir, si leemos toda la visita transversalmente, yo me quedaría con el mensaje de esperanza y de paz, como esto que mencionas, la concordia política entre los mexicanos y entre las familias, y bueno, esto como un mecanismo que genera la paz, ¿no?, y que nos puede llevar a tener una sociedad pues con mucha más paz y más justicia, yo creo. Oye, Federico, te habla Luis Caín, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, Federico, mi pregunta va enfocada hacia tu persona. ¿Qué siente un joven tener toda esa responsabilidad que tuviste, parte de ella, y que haya salido tan bien? Es decir, ¿no lleva riesgo de que te soliciten los del PAN o los del PRI o los del PRD que les convoques en sus próximos eventos a 650,000? ¿O esa es la figura del Papa? Bueno, mi estimado Luis, primero pues muchas gracias por el cumplido. Sin embargo, yo diría que pues no es una labor evidentemente mía, tuvo muchísimo que ver pues todas las instancias que intervinieron. Yo solamente soy pues una pequeña pieza de todo un engranaje mucho más complejo, pero sí ciertamente a mí en lo personal me emociona formar parte pues de esto que se preparó con mucho esmero y bueno, pues al final de cuentas el Papa pues no deja de ser un jefe de Estado, ¿no? Y entonces pues también es un tratamiento muy interesante la figura del Santo Padre. Yo me quedo satisfecho porque la labor que pudimos realizar cada quien desde su ámbito pues fue buena, fue exitosa. Yo me quedo, como digo, satisfecho con esta parte y bueno, pues como dices, habrá que organizar pues muchos más eventos con pretexto, pues ya se nos ocurrirá algo. No sé si el Papa va a volver pronto, pero pues me gustaría ver, por supuesto, convocados a 650,000 pues jóvenes o gente que tiene ganas de hacer algo en común. Bueno, ya no te digo nada de política porque bueno, ojalá tuviéramos estos entusiasmos en nuestra agenda política, ¿no? Pero yo voy a cometer una infidencia, pero yo creo que sin duda algo tuvo que ver para esta visita el hecho de que cuando el embajador Linga Altamirano le haya hablado en perfecto alemán al Papa, pero y lo haya sentido como un gesto pues generoso por parte de México, ¿no? Al final del día, en ese momento el representante de un país era el embajador recién nombrado. Digo, perdón que te ventaneé, pero yo creo que sí tuvo que ver. Bueno, tuvo que ver que tenemos un gran embajador en el Vaticano, porque se han mantenido las relaciones bastante aceptables entre dos países que pues pueden tener muchas coincidencias, pero también pueden tener muchas diferencias. Históricamente, ¿no? Sin embargo, Federico, en lo personal, creo que me están haciendo señas que nos vamos a ir a un corte. ¿Nos aguantas en la línea? Por supuesto que sí, Luisa, yo aquí estoy. Muchas gracias, Federico.
Son las 8 de la noche con 19 minutos. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio.